soy el doctor Tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Yo vengo del futuro. Vine a todo. Todo es cuestión de tiempo, debe desaparecer. La realidad que adversa es la realidad. No lo puedo creer. ¡Ah! Los sueños. El tiempo se termina. No hay tiempo para nada. No tienes tiempo para hablar. Hay una burbuja imaginaria. Se acaba el tiempo. Adiós. Esta presentación les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan esta noche para presenciar el lanzamiento de un libro de cuentos que ha generado expectativas entre nosotros, Burbujas en el Tiempo, a cargo de la periodista Patricia Báez Martínez. Se trata de un encuentro familiar, un encuentro íntimo, un encuentro para conectar con vivencias, con experiencias de la autora, en un viaje en el que nos sumergimos en todo lo que ella ha vivido tal vez en su trayectoria como mujer, como profesional también. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Me place saludar en este momento al profesor Rafael Peralta Romero, que nos acompaña en esta ocasión, también a la activista política Virtudes Álvarez, agradecer al artista Eduardo Guerra con su participación hace un momento, y también saludamos al escritor y director del Centro Cultural Banreservas. Y para iniciar formalmente con este acto de lanzamiento del libro Burbujas en el Tiempo, queremos invitar ahora a escuchar unas palabras del prologuista de este libro, el catedrático, escritor y miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, el profesor Rafael Peralta Romero. Buenas noches. Sería unas palabras, es decir, que me ha agregado una función adicional a lo que yo escribí en diciembre de 2007, que es la fecha de este prólogo, que ya lo voy a leer como si no lo escribiera yo. Entonces ahora tengo el riesgo, si digo unas palabras, de incurrir quizás en repetición, porque el prólogo desde diciembre no lo leo. Sin embargo, siempre hablar de un libro de cuentos podría resultar fácil en el sentido de que uno dice, bueno, el cuento, si nos llevamos sobre todo de las apreciaciones, las teorías del maestro Juan Bosch, siempre concluiremos que el género es difícil. Juan Bosch lo señala, y no solo él. El cuento es el género más reglamentado, vamos a decir así, como en la poesía el soneto. En estos días, hace pocos días, yo tuve un encuentro literario y como había un momento de tensión con una poeta, que se pasan a veces los poetas con su temperamento, y esta mujer se molestó por un acto poético, y yo dije, bueno, una frase me ayudó a salvar la situación, porque yo dije, eso es una mujer soneto, o es un soneto de mujer. Quiero decir, le estaba diciendo que es una mujer complicada, realmente, pero también es un elogio, porque si es una poesía, es una composición compleja, trabajosa, que conlleva esfuerzo y también creatividad. En el caso del cuento, yo lo veo así también. En la narración, el cuento es un género, en cierto modo, complicado por las limitaciones que tiene. Es decir,
A veces una persona escribe un cuento y yo digo, bueno, si no se ajustó a las reglas, yo soy bastante apegado a esos planteamientos que ha escrito Juan Bosch y otros cuentistas, y que algunos dicen que están desfasados, pero el cuento sigue siendo eso, aunque haya innovaciones y uno lo cojan de atrapante. Pero uno puede escribir, narrar una historia bien escrita, bien atractiva, bien interesante al lector, y no ser un cuento. Entonces, porque el cuento está reglamentado. Hay textos que, digamos, son un relato. Los reportajes bien escritos son narraciones, tienen relación con la narración literaria, pero no son cuentos. Entonces, yo digo, bueno, ya para aparte de ese preámbulo, siempre recurro a la frase también de Juan Bosch en sus apuntes, que dice que es más difícil lograr un buen libro de cuentos que una novela. Una novela es una sola obra, un cuento es un conjunto de obras que el autor ha concebido. Primero, tener un hecho interesante, que pueda gustar, que pueda atraer, y que ese autor o autora ha concebido para contarlo en determinada cantidad de páginas o de palabras. No sé, se pasa, podría ser que se pase y no sea un cuento. Entonces, hay unas denominaciones generales como relato. Yo leí hace poco en un grupo, en el mismo grupo al que hago referencia, yo leí un cuento más o menos extenso, de 14 páginas, y un elogio que le hicieron fue que es una pequeña novela, pero a mí no me gustó el elogio, porque yo quiero que sea un cuento. Y es verdad que un cuento puede ser más extenso que una novela. Puede haber un cuento de 14 páginas, una novela de 14 páginas y un cuento de 40, los hay. Bueno, entonces, de ahí que se justifique todo esto que se dice del cuento sobre la complejidad. Entonces, esta joven, Patricia Báez Banileja, que yo conocí en la UAS como alumna de un grupo, alumna de la materia letra 012, ahora ella supe que me anda difamando, diciendo que yo le dije que tenía que cambiar de carrera. En verdad me siento un poco responsable, porque yo le dije, pero tú pareces más estudiante de comunicación social que de medicina. Entonces, si su familia está aquí y me van y andan buscando un culpable, por favor no me agredan. Pero yo sí le dije eso realmente, porque veo esta persona con esta chispa, con esta inquietud, y ahí estudió comunicación social y también tiene vocación literaria. Bueno, esas eran las palabras. Ahora yo voy a leer el prólogo, porque esto está escrito, pensado, revisado. Aquí tengo menos derecho a la benignidad de ustedes si tengo errores. Todo lo que dije ahorita puede ser disparate y decir, no, eso fue improvisado. Aquí me lo pueden tomar más simple. Este libro contiene un paseo por la geografía emocional de la República Dominicana. Su autora, Patricia Báez Martínez, recurre a sus vínculos entrañables con las localidades donde ha vivido para referir hechos capturados durante su infancia y primera juventud y que se agitaban en su conciencia buscando una salida. Cuenta sus historias como ficción, pero dice que han partido de hechos reales. Ha querido ser sincera, más transparente de lo que se le puede requerir a un cuentista. Al autor de cuentos nada lo obliga a revelar la veracidad de sus historias. Nada le impide atrapar lo que ocurre a su alrededor para referirlo como ficción y transformarlo en obra de arte, sobre todo si el hecho narrado entraña rareza, ingrediente básico en la obra literaria.
Siempre habrá que repetir que en el cuento realidad y ficción se abrazan como entes análogos de origen común. Ocurre en matemática con la ley de la suma. Solo se suman elementos afines u homogéneos. El círculo incluye el dicho del novelista Gustave Flaubert: la forma sale del fondo como el calor del fuego. Sorprende y agrada que una escritora de este tiempo narre cuentos ambientados en el campo sin recurrir a lo que los críticos han llamado ruralismo. Saben que hay una tendencia aquí a marginar, a despreciar estos cuentos escritos en el ambiente rural, y le han puesto un nombre en la literatura y dicen que eso está superado. Entonces los que somos de origen rural decimos, bueno, entonces la vida rural no se cuenta. Claro, hay que sí tener, quizá concederle a esos críticos algo. Le vamos a conceder no usar ese ruralismo en el léxico tan apegado a las deformaciones lingüísticas que usaron los autores del pasado, como Boschi, Madero Aristi. Sin embargo, hay que contar la vida del campo, porque en el campo pasan muchas cosas. Ahí está la vida, ahí es que se produce la comida, ahí es que pasan. Bueno, y todos, hasta hace poco, todos éramos de origen rural. Mis hijos ya no lo son, pero yo sí, porque mis hijos son de la capital. Y claro, yo a veces sé más que ellos de la capital, les digo, bueno, cara, tú vas a dejar que uno del campo te diga dónde queda esta calle. Tú eres de la capital y yo supe. Entonces tú eres el que tiene que saberlo. Esa es la calle de Miches. No hay más de Miches, que está tan lejos. Exacto. Y que es un campo tan atrasado. Exactamente. Pero ya hay 3 carreteras de hacer familia, más el mar. Cuando yo nací, yo supongo que nada más había una. El mar y una carretera, muy mal. Entonces, aquí comenzamos con este párrafo con una cita tomada de un cuento. Juancho del Orbe era un joven campesino próspero, acostumbrado a esperar los primeros rayos del sol en la enramada que le servía de cocina, atado a su jarro esmaltado, sorbiendo el retinto café. Eso está en la página 19. A menudo, la temática rural ha sido menospreciada por escritores contemporáneos que dan por superada, caí en el riego, ya dije eso, no me acuerdo lo que estaba escrito, que dan por superada esta tendencia, como si la vida del campo se hubiese extinguido, como si nada allí ocurriera, ni amores, ni dolores, ni ambiciones, ni pasiones. Estos elementos son básicos en la narración. Esto, amor, dolor, pasión. Exacto. La lucha por la subsistencia, por la vida, por la tierra. Patricia Báez Martínez narra los hechos y los interpreta, y así deja filtrar reflexiones sobre el devenir social, amores frustrados, relaciones forzosas, injusticias y desigualdades, y la persistente preocupación por la problemática femenina. Se refiere al dolor, el amor, el desamor, la vida humana, y se abre una cita. Era un dolor viejo y maceraba hasta no sentirlo, hasta ser una cicatriz reseca e indolora. Bella figura que aparece en la página 22. La autora de este libro, qué bueno, da muestra apreciable de respeto por nuestro idioma y revela inclinación por el bien decir, por el uso de la lengua, no solo para comunicar, sino también para provocar emociones y halagar el buen gusto. Cuando se leen estas historias, se percibe el rozamiento de las ruedas del tren de Sánchez mientras se desplazan sobre los rieles. Las referencias a este medio de transporte, que bien funcionó en la primera mitad del siglo XX, son parte de las obsesiones de Patricia Báez Martínez y a la vez expresiones de los recuerdos acumulados durante la niñez
de uno de sus personajes. Ven, ella está hablando del tren y ella no había nacido. Entonces, tiene preocupaciones y ha hecho averiguaciones. No había escuela sin tren, pues los casi 10 kilómetros de distancia entre la casa y la escuela obligaban a cruzar las vías, ya sea desiertas o ya con la mole de hierro encima. Fragmento de la página 31. Patricia ha encontrado en el cuento vía adecuada para expresar sus ideas sobre la relación hombre-mujer o ideas políticas liberales. Pese a la brevedad del volumen, es recurrente como eje aglutinador la relación hombre-mujer. De ahí derivan los matrimonios o concubinatos de mujeres con hombres de mayor edad y mentalidad esclavista. Vínculos maritales fundados sobre la desigualdad, pues hay una dependencia económica de la mujer combinada a convivir con un sujeto a quien no ama. Por eso aparecen también las historias de mujeres que se marchan, que ocultan su equipaje lleno de frustraciones hasta el último instante, a escondidas del compañero que funge mejor de verdugo que de marido. Y una cita: y allí sentado en el comedor se quedó Narciso Mateo, perplejo, con su casa, sus muebles, su vieja jipeta en la marquesina, decenas de botellas de whisky y cervezas vacías debajo del fregadero y en el patio. Sí, termina la cita, aparece en la página 67. La autora ha salido airosa del primer desafío como cuentista: disponer de hechos dignos de ser contados, que merezcan la atención de los otros. Bueno, voy a hacer algo que yo le critico a Ángela Hernández, que lleva un discurso y habla mucho. Yo no voy a hacer tanto. Pero este detallito, no me refiero a la gente, a los poetas, a los cuentistas, la gente común, como por ejemplo, bueno, mi esposa me dijo un día una carne que yo exactamente compré yo literalmente, porque yo compro todo en mi casa, pero yo no sé ni lo escojo ni nada, yo no sé nada, yo nada más sé que pago. Entonces yo un día compré una carne, así como por una toma, y cuando se iba a hacer la carne, mi esposa dijo, como que no alcanzó la carne, dijo: la carne se convirtió toda en hueso. ¿Cómo? Entonces yo le cogí literalmente: ¿cómo va a ser? ¿Qué es este fenómeno tan extraño? Que la carne se convirtió en hueso. Ya ve, mi amor, vamos. Bueno, porque vi carne ahí, comimos carne. Entonces yo dije, bueno, pareció un chiste, pero yo dije, vamos a sacar provecho a este asunto. Y bueno, yo lo cogí de chiste, ella no lo dejó como chiste, ella lo dejó preocupada. Imagínense que además de eso, de yo comer, me hubiera parecido un visitante, un amigo, el fulano va a comer. Entonces era de verdad que yo me iba a ver feo. Si la carne se convirtió toda en hueso, ¿qué es lo que van a comer? Hueso. Bueno, de eso yo escribí un cuento, titulado así mismo, para plantear una situación relacionada con la relación hombre-mujer, precisamente. Entonces, lo digo por si hay aspirantes a cuentistas que lo sepan, que los temas están ahí. Se narran acontecimientos nuevos, aunque no sean recién ocurridos, sino nuevos para el oído o la vista del receptor. Parece una contradicción, ¿verdad? Porque decir nuevo, aunque no sean recién ocurridos, porque una persona, no es nuevo que una persona, y eso se parece al concepto periodístico, no es nuevo que un hombre se ahogue al cruzar el río, un río que está crecido, porque ha ocurrido otras veces, sí, ha ocurrido otras veces, pero es la primera vez que ese hombre se ahoga en el río. Entonces es nuevo. Y que el hombre pase el río por aquí y va a parar por allá, porque nadie puede cruzar el río crecido exactamente por donde él está, porque te tira aquí y tú crees que va a salir en la línea recta, no, tú vas a salir por allá, sé que sale, o el río te arrastra, no se sabe, ¿no? Toda esta historia, estos sucesos
Desgraciadamente estamos llenos de historia para novelas y para cine también. Todos los días los periódicos traen historia para novelas. Y el que quiera, yo le digo, ¿quién va a escribir la novela de Quirinito? Qué cosa más fascinante, pero qué historia tan fácil te la han puesto. Que un hombre está en la cárcel y se muere y nadie sabe cómo murió y nadie sabe dónde está enterrado. Su familia no lo lloraron. Y un muerto, no llorar un muerto, una familia. Bueno, entonces, eso es una novela. Lo que tiene que aparecer alguien que le dé forma, porque no vamos a contar todo lo que dice el periódico, vamos a basarnos en eso. Y Quirinito puede llamarse como usted quiera. Es la historia, la gente va a ver, esa es la historia de Quirinito. La literatura se nutre así de la realidad. Entonces, si el autor esa realidad la apoya con la ficción, mejor. Las acciones cotidianas tienen un lado de rareza y novedad. Yo no había leído esa frase, pero estoy hablando de un hecho lleno de rareza y novedad, de que un hombre preso muere y no se sabe dónde está enterrado. Bueno, es un hecho lleno de rareza y novedad. Nuestra autora ha probado saber encontrar esa faz novedosa de los hechos. Ha encontrado sus tramas y personajes, sobre todo en las pasiones y manías humanas: celos, amor, odio, envidia, miedo, codicia, concupiscencia. Toda inclinación patológica hacia una actividad por cosas materiales o por cuestiones ideológicas puede provocar en el individuo acciones fuera de lo común y por tanto dignas de ser contadas. Es lo que ha hecho Patricia Báez Martínez en Burbujas en el Tiempo, una valiosa forma de iniciar la carrera literaria. Los invito a leer este libro, una auténtica incursión en la dominicanidad, no en la vanidad, sino en la dominicanidad. Y aunque ella y tiene sí, porque uno refleja su ambiente, pero tenemos un ambiente mucho más amplio que es la dominicanidad. En un país tan pequeño, la dominicanidad es simple de captar. Nosotros vivimos en un país que es más pequeño que provincias de otros países. Ellos hablan cada uno de sus regiones, en países que son grandes de territorio. Como se termina con frases así como categóricas, donde uno le hace creer a que lo está oyendo o leyendo que uno sabe algo. Yo voy a repetir el último párrafo que tiene 3 líneas. Es lo que ha hecho Patricia Báez Martínez en Burbujas en el Tiempo, una valiosa forma de iniciar una carrera literaria. Los invito a leer este libro, una auténtica incursión en la dominicanidad. Gracias por la atención. Y como bien él dice, este libro se trata de un viaje a nuestras raíces más profundas, un viaje a la dominicanidad, como él bien dice, contando la vida desde el campo, desde la experiencia, desde la familia, desde nuestras tradiciones. Y para continuar con este evento, nos place ahora escuchar la presentación de una activista política que nos acompaña en este encuentro íntimo. Ella es Virtudes Álvarez. Las cosas se parecen a su dueño, decía con frecuencia Leonor Valera Guillén, mi mamá. Burbujas en el Tiempo, el libro de Patricia Báez, se parece a ella. Y qué bueno que se parezca a ti. Me alegra mucho porque en estos tiempos de vida líquida, la autora nos hace una entrega literaria en la que reafirma la esencia de su ser. Por eso el libro se parece a Patricia. Se respira su identidad y sentido de pertenencia a una realidad geográfica y social. No haré un análisis literario de Burbujas en el Tiempo porque sería un irrespeto a quienes saben del tema. Además dicen que es muy peligroso meterse en terrenos desconocidos. La profesora. Gracias a mi amiga Patricia por el privilegio de comentar su nuevo parto. Tus cuentos están escritos para ser leídos de un tirón. Al menos fue mi caso. Me senté hasta que terminé.
Me sentía como pez en el agua porque es un libro muy emocional al tiempo que desafiante. Desde el inicio la autora nos invita a romper el miedo, a atrevernos a ir por lo nuevo, por lo leído y no vivido. Este primer libro de cuentos de Patricia Báez es casi un manifiesto a la rebeldía y la acción para un mundo mejor. Si fuera docente, querida maestra María Hortensia, de cualquier asignatura de las ciencias sociales, Burbujas en el tiempo sería un texto de referencia para mis estudiantes, ya que facilita un análisis sobre la realidad social desde el género cuento. Pero como no le hice caso a mi mamá, no estudié para ser maestra, como decía ella, ella no conocía el concepto de pedagogía. Ya, ¿por qué tú no estudiabas que sea maestra? Pero no le hice caso. Cuando me di cuenta ya era muy tarde. Este trabajo de Patricia, esta entrega literaria, aborda el tema de la migración, el feminicidio, las dimensiones biológica y social de la maternidad y de la paternidad, el androcentrismo, la mortalidad materna, la prostitución, el adulterio, los encantos del barrio y la cotidianidad de los colmadones, incluyendo sus ruidos. También incluye los conflictos intergeneracionales, entre otros. Querida Patricia, es imposible permanecer indiferente ante tu estilo, porque tus cuentos saben a barrios, saben a pueblo. En ellos es imperceptible la línea que separa la ficción de la realidad que denuncia, los derechos que reivindicas y, por supuesto, el protagonismo de tus personajes mujeres. Y es que en los cuentos de Patricia mandan las mujeres. Sí, digo. O se van. En cada historia contada queda claro el espíritu de independencia y de criterio propio de sus personajes mujeres. Por ejemplo, la decisión de Vianela, en la página 25, cuando rompe las relaciones conyugales con Tomás y le dejan un papelito: me voy para Venezuela, me cansé de pasar trabajo aquí, ya no te quiero. Y tú te mereces una mujer que te quiera. Igual firmeza demostró Adelaida cuando por maltrato abandonó a Narciso Mateo, otra mujer de armas a tomar. Salvo honrosas excepciones, las mujeres siempre, casi siempre, somos las acompañantes de las emergencias de salud de familiares y en todo el vecindario. La solidaridad clásica como construcción cultural en la vida de las mujeres, la autora la recoge en Titina, página 19, la que acompaña a Fe, su hermana, llegada la hora del malogrado parto. Patricia Báez, mujer de armas a tomar, y lo que la conocemos lo sabemos, lleva a la literatura sus convicciones feministas, elevando las mismas hasta los conflictos intergeneracionales entre Erika y su madre por la decisión de la primera de asumir la maternidad libre y como derecho. Un nieto que va a nacer sin papá, ¿qué es eso?, dice la madre de Erika. O el papel de Daniel, el vacilante, orgulloso, cobarde, incapaz de demostrar amor, el que llega tarde a intentar recuperar su amor por Adriana Dávalo, una mujer con pensamiento claro y autonomía de vida, y que decidió ponerle fin a los días de vida que le quedaban. Patricia condena el matrimonio infantil, que también tiene un espacio en Burbujas del Tiempo. Lo representa Tina, la niña esposa madre que parió a los 13 años. A los 13 años parió su primer bebé, pero que se le plantó a Juan Manuel, su marido, cuando éste comentó que el hijo que había recién nacido el 31 de mayo del 61 se llamaría Rafael Leonidas. A lo que ella respondió: pues mire que no, porque yo me acosté con usted, no con el jefe. Y solo tenía 13 años. En unas circunstancias sociales como la dominicana, en la que el mercado banaliza todo, y en que muchas y muchos amantes de las letras hay una ausencia terrible de compromiso por el cambio social, Patricia logra que sus cuentos sean un referente crítico a la realidad nacional, al tiempo que rescata tradiciones y valores propios de la dominicanidad, como son el amor al trabajo, la alegría y hasta las lágrimas de hombres,
prohibidas en una cultura patriarcal que niega el derecho a la libre manifestación de las emociones. Para finalizar, un juicio muy interesado. Parecería que la autora escribió un artículo en la mañana de hoy sobre la actividad política nacional, cuando en el cuento El Muertico, página 31, referido al tren que unía a las provincias La Vega y Sánchez Ramírez, sobre el presidente Lili, dice que el pueblo no juzga a su gobernante por lo que le da, sino por lo que no le deja de dar. Muchas gracias. Álvarez, por estas palabras, por este recorrido al libro Burbujas en el Tiempo. Y viendo todo lo que han plasmado el señor Peralta Romero, al igual que Virtudes Álvarez, sobre esta obra, nos llega la pregunta: ¿de qué está hecha Patricia Báez? ¿De qué está hecha esta profesional para dejarnos esta obra que presentamos en esta noche? Ella nació en San Francisco de Macorís y se licenció en Comunicación Social, mención Periodismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha vivido gran parte de su vida en las regiones norte y sur del país, como vamos a poder ver en su libro. Es especialista en temas de género por la Flaxo, también en medio ambiente por la UNFU, en investigación cualitativa con enfoque de género por INTEC, también tiene estudios en folclore dominicano por INAFOCAM y posee una maestría en Ciencias Políticas para el Desarrollo Global por la Universidad de Salamanca y el Instituto Global de Altos Estudios Sociales y Global. Apasionada por la poesía y los temas sociales, en especial los relacionados con la cultura y las tradiciones. Ha laborado en varios medios de comunicación, tanto de la prensa escrita, radio y televisión. Y ahora ella se lanza a lo desconocido, con proyectos personales, incursionando en la escritura del cuento. Y ahora nos sumerge en un viaje de ida, un pasaje de ida, a las burbujas en el tiempo. Recibamos a Patricia Báez Martínez. Buenas noches, gracias a todos los que están aquí, gracias a Itay por venir. Hola bebé, ¿cómo estás? Saludo a Itay y a su hija Amelia, porque aunque es la primera vez que nos vemos, personalmente nos estamos viendo por primera vez aquí y yo. Itay y su hija son personas muy especiales para mí. Lo que para muchas personas creen que las redes sociales son cosas banales, realmente se tejen muchas relaciones emocionales importantes dentro de ese mundo de las redes sociales. Bien, gracias profesor por haber asistido, Virtudes, esa presentación, que yo sabía que me ibas a caer como anillo al dedo. Lo sabía. Es que somos mujeres políticas, vanilejas, del campo, demasiado coincidir, y se ve que no es así. Gracias, Juan Freddy, por el espacio que me has brindado, por esta oportunidad, a Leo Silverio, a las personas que están aquí, al profesor Leopoldo, a Alfonso, que nos ayudó y todos los demás, por haber asistido. Sabiendo yo que es un poco difícil a veces congregar personas para la puesta en circulación de libros, más cuando es el primero, tú no eres famoso y no has ganado ningún concurso. Bien, había preparado un texto inicialmente para esto, unas cuantas páginas sobre el cuento en la parte oriental de la isla. ¿Por qué no podemos decir el cuento en la parte, el cuento en la isla? Porque habría que estudiar el cuento también en Haití, porque Haití debe tener su cuento, que no lo conozco, pero debe tener, ¿verdad? Sus cuentistas y su género, el cuento, que dentro de su literatura. Pero luego pensé, lo más probable es que sea una actividad íntima de pocas personas, que lo más cómodo sea hablar de tú a tú, de cómo yo he llegado hoy aquí, de por qué estoy aquí delante de ustedes esta noche, presentando Burbujas en el Tiempo. ¿Cómo fue ese proceso? Bien, lo primero que debo decirles es que desde muy pequeña en mi casa tuvimos siempre contacto con los libros. Mi papá es médico, mi mamá es modista, una mujer que apenas llegó a un quinto curso de primaria, como ellos dicen, para darse bombo, de los quintos de primaria de antes. Que vale un bachiller de hoy. Así es mi mamá. Y así muchos se suben un poquito el ego, ¿verdad? Entonces, mi papá médico, profesional, pero a pesar de que era del área de la salud, siempre se interesó por la literatura
Y en mi casa había un espacio que era mágico, y era ese librero. Papi compró muchísimas enciclopedias, Aquiles, Historia Universal, los clásicos estaban todos. Lamentablemente no los aproveché. Me da culpa, profesora. ¿Dónde esa muchachita se metía? Esta muchachita se metía en una enciclopedia rojita que se llamaba Mis Primeros Conocimientos. Y en otra que se era chulísima, El Nuevo Tesoro de la Juventud. No puedo olvidar esa portada como en un blanco marfil, no sé si se puso viejo en mi casa, ese nuevo enciclopedia. Y ahí leía, y recuerdo algunos dibujitos que llegué a hacer. No en El Nuevo Tesoro de la Juventud, porque mi papá me hubiese matado, pero en mi primer conocimiento sí, después de grande vi los garabateos míos ahí, parece que ya comenzaba a escribir. Bien, pero como la vida, en la vida de la persona el desarrollo por etapa, en aquel tiempo hacía dibujitos, una cabecita, un palito, dos palitos abajo, y eso estaba ahí en esas enciclopedias. Y yo decía, mira lo que hacía yo, cómo yo, al lado de estas letras, que a mi corta edad yo trataba de leer, yo hacía dibujitos, tal vez mi manera de ir contando. Y entonces, a los 12 años, me imagino que influenciaba por algunas poesías de Neruda, que en mi casa recuerdo un librito muy maltratado, y mi mamá le gustaba mucho a José Ángel Buesa. Empecé a escribir poesía, lo digo con toda honestidad. Debía haber plagiado a alguien a los 12 años. Suerte que no recuerdo eso, ni lo conservo porque me daría vergüenza hoy. Y yo muy emocionada que yo estoy escribiendo poesía a los 12 años. Recuerdo que a unos amigos en el club, ya adultos ellos, pero eran amigos de la familia, les mostré, mira, yo escribo poesías. Y después de eso, como les dije, la vida es por etapa, otro periodo, porque los adolescentes, la juventud, a veces están en otra cosa, no me mate la muchacha. Entonces, pasa un tiempo y luego vuelve otra vez esa necesidad de escribir, para sacar lo que uno lleva dentro, para sacar los problemas, las emociones, los dolores. Para mí generalmente dolores. Cuando estoy alegre, muy difícilmente me inspiro. No sé si ustedes que son escritores se inspiran con los momentos de felicidad, de éxtasis. En los momentos de felicidad y de éxtasis nosotros, ¡ay, felicidad! Y vamos a beber vino y vamos a bailar, ¿verdad? Pero cuando viene ese golpe, carajo, que tú estás solo, lápiz y papel, esa es como la curita de ese dolor. Bien, pues así tuve mucho tiempo escribiendo esas cosas. Como a los 18 años, tenemos de amigo en la familia a Víctor de Frías, que yo sé que algunos lo conocen aquí, y le enseño algunos poemas a Víctor. Víctor, eso no tiene valor literario. Ese Víctor de Frías. Sí, Víctor de Frías, así mismo. Escribí otras cosas por ahí, me dijeron, bueno, dije una novela. Para el desahogo tuyo está bien, pero quemé todo eso. Bien, seguí escribiendo para complacerme a mí, para satisfacerme yo. No dejé de hacerlo nunca. Cada vez que había una oportunidad, un sentimiento que sacar, una situación social, porque hay también algunas de mis poesías que tienen que ver con temas sociales, escribía y guardaba. Y por ahí están esos papeles rodando. Yo he tenido casi 30 mudanzas en mi vida de domicilio. Y los papeles están conmigo de más de 20 años. Y ahora en estos días agarré esa caja y empecé a sacar papeles para digitalizarlos porque estaban manuscritos. Y empecé a organizar la poesía. ¿Cómo paso de poesía? Y eso como soy una poeta, que he publicado ni reconocida, pero ¿cómo paso de ese género al cuento? Bien, me encanta Juan Bosch, el referente dominicano para nosotros de maestro del cuento y uno de los referentes latinoamericanos. Leo Juan Bosch, sus cuentos. Y un día me inspiro, y de golpe y porrazo, no un día completo ni de un día para otro, no. Yo me senté,
personaje lo idealicé, lo imaginé el contexto, las situaciones que se iban dando, me senté y redacté. Y en unas horas, o en menos de tal vez de 2 horas, estaba el cuento. Lo que a mí me pasa, cuando me pasa eso, yo digo, escribo con las vísceras, con la palabra, o sea, como que te sale así. Porque a veces soy así, a veces como que me salen cosas y ustedes lo ven en las redes sociales, como que, ¿verdad? Que se sale muy de adentro de Patricia, ¿verdad? Me sale a veces con rabia y ese tipo de cosas. Y ese cuento salió así, ¡guau! ¡Pam! Nace el culpable. Que para mí se parece, me disculpan, porque si se parece mucho, es como, ay, ya se quiere pegar un famoso. Se parece mucho al estilo de Bosch, no sé, profesor, pero más o menos. El culpable, el primero, la influencia de lo que estaba ahí, y bien, escribo el culpable. Pasa un tiempo, sigo escribiendo, hablando con personas me cuentan historias. El culpable es, para recalcar esto, es ficción totalmente. Pero conversando con personas, me cuentan historias. Y digo, pero eso da para un cuento. Y escribo, cambio cosas, invento, porque a veces, si tú no haces tal cual, a veces no te da para cuento. Tú tienes el tema, pero tú tienes que hacer de eso un cuento. Tienes que hacerlo interesante, con un final interesante, y no todos a veces, porque yo incluso en cuentos de Bosch he visto como algunos finales que tú esperabas otra cosa y resulta bien sencillo. Tú dices, oh, me sorprendió, te sorprende la sencillez. Te puede sorprender en algún momento como el final impactante, pero también el escritor te puede sorprender como lector, dándote un final tan sencillo, que te sorprende la sencillez, porque tú esperabas otra cosa. Bueno, y por ahí iba yo, a mis 40 años, desde que Víctor de Frías me dijo, eso no tiene valor literario, a mi primer cuento pasaron 20 años. Y me gustó, y yo, wow, qué bien, me gusta. Se lo dije a leer a varias personas, decían, muy bueno. Y entonces con los comentarios que me hacían de historias, empecé a hilvanar otras historias. Y fui acumulando, hasta que un día digo, yo voy a publicar mis cuentos. Creo que muy rápido, lo admito. O sea, decir que yo comencé a escribir cuentos como en el 2016, creo. 2015, 2016 y 2018. Ya yo tengo un libro y como me parece que muy acelerado. Si hubiese sido vos, tal vez se pasa 10 años escribiendo cuentos y después ni que lo va a publicar. Muy posiblemente. Antes creo que, y tal vez algunos escritores actuales lo hacen, o sea, el escritor era más mesurado, pulía más su trabajo, pero en mi caso particular me sentía un poco apremiada por el hecho de que yo sentía que había perdido mucho tiempo, desde mis 20 años hasta los 40, sin haberme dedicado más a la literatura, porque alguien me dijo que no tenía valor literario lo que escribía. Y entonces, sí, Víctor, culpable Víctor. Entonces yo estaba como con ese deseo de publicar. Yo tengo que publicar, ya está bueno, yo tengo muchos años escribiendo. Desde los 12 años que fueran disparate, pero tengo mucho tiempo escribiendo. Vamos a publicar. Y organicé el libro. Burbujas en el tiempo tiene su historia. Quizá no sea el momento, pero como todo lo mío es muy particular, muy yo, lo voy a decir. ¿Por qué no? Miren, ese libro comenzó siendo 9 cuentos con 3 poesías. 3 cuentos, una poesía, 3 cuentos, una poesía, 3 cuentos y una poesía, como si fuera un acto de ir al teatro, donde tú ves una parte del acto, descansas un poquito en entremeses y vuelves otra vez para no cansar. Yo decía, para no cansar al lector. Pero el profesor Peralta Romero, en su prólogo, me mandó un rayazo. Me dijo que no se ligaba cuento con poesía, los géneros no se ligan. Y yo me resistía a sacar mis poesías, porque precisamente en ese cuento que narra una historia real sobre el tren de Sánchez, yo tenía un poema también de la vida real sobre el tren de Sánchez, sobre una mujer que le habían quitado sus hijos. Y ella caminaba casi todos los días a la orilla del tren de Sánchez
para caminar, creo que de San Francisco de Macorís hasta La Vega, para ver a sus hijos. Ella se guiaba por los rieles del tren. Entonces yo entendía que después del cuento del muertito, lo ideal fuera que fuera esa poesía sobre esta mujer. Tenía ese problema. Y entonces en eso encuentro a Luis Manuel Ledesma, poeta, trabaja en la Editora Nacional, ha tenido muchos años viviendo fuera del país, en Estados Unidos, pero es un referente. Y Luis Manuel Ledesma me agarra, como quien dice, me saca de donde yo estaba, o sea, me da esa mano y se sienta conmigo a trabajar el libro de cuentos, a mejorarlo, a perfeccionarlo, a revisar cada cuento, a corregirlo. Y me dice, sácale los poemas. Y yo, sácale los poemas, ya. Y entonces, esa flexibilidad con que Peralta lo hizo en el prólogo, en la crítica que me hizo, yo tuve que acatarlo por la manera que me lo dijo, que me estaba ayudando, y yo saqué la poesía. Entonces, ahí tenía 9 cuentos nada más, un poquito, entendía yo, en ese lapso de tiempo, porque desde que yo comencé y tenía la idea del libro, hasta que llegó ese momento, había transcurrido unos meses, yo estaba leyendo entonces a José Alcántara Almanzar, que para mí es uno de los mejores cuentistas dominicanos contemporáneos. Yo sé que no conozco lo suficiente de literatura, pero me parece que lo es. Y me encantó. Y había escrito unos cuentos utilizando la narración hasta de 3 personas en el mismo cuento. El autor, el que escribe, el que ve de fuera, y 2 personajes en el cuento interactuando. Y dije, no, esto tengo que ponerlo, porque entonces va a ser un libro de cuentos sobre el campo, sobre la situación de la mujer y el hombre. Bueno, mira esta chulería que yo acabo de hacer, entonces no va a salir en el cuento, no. Le mando a Peralta Romero los 3 últimos cuentos. Profe, mira, revise eso para ver si lo incluimos, qué sé yo qué. Y dice el profe, no, ya ese prólogo está hecho. Entonces, sí, porque así son estos hombres en la literatura, señores. Nosotros las mujeres tenemos que pagar peaje, y los hombres también. O sea, el peaje es que usted, para comenzar, sí, las mujeres y los hombres, tenemos que llevarnos de lo que saben y hacer lo que la gente, de lo que saben, para que tú puedas pasar. Y después que tú eres fulanito de tal, tú te das la libertad de hacer lo que tú quieras, pero mientras tanto tú tienes que acatar para que ellos te sigan ayudando. Pues yo pagué mi peaje. Y entonces, bien, le pongo los 3 últimos cuentos al libro, ya no había poesía, tuve que quitarle, profe, nada más fueron 2 párrafos, no le puse de más, sino que le quité lo que usted hablaba de la poesía, es mejor quitar que poner. Sí, así no me molesta. ok. Entonces, yo al leerlo, yo dije, ¿por dónde está? Pero fue muy bueno. sí, fue que tuvimos, pero yo creo que el libro quedó mejor, realmente valía la pena el esfuerzo. Un libro es como un hijo, además es una inversión económica. Tirar un libro a la calle para después tú decir, lo puedo haber hecho mejor, no, lo trabajamos, hicimos ese esfuerzo, y la verdad, cosas que supuestamente no se hacen en el mundo del libro, yo las hice de entrada, entrando las hice. Ayer, en la feria del libro, una persona se acerca y me dice, ¿este libro? Digo, yo es mi libro, yo lo escribí, lo voy a presentar mañana. Oh, tú eres cuentista. Yo me sentí mal, porque yo, Dios mío, cuentista, yo. O sea, al lado de Juan Bosch, al lado de René Rico Bermúdez, al lado de José Alcántara Almanzar, al lado del mismo profesor Peralta Romero, que también es cuentista. O sea, tú te sientes que tú estás usurpando funciones que no te corresponden. Y yo le dije, mira, cuentista sí, vamos a decir que no, yo estoy comenzando, porque eso es esto, un comienzo. Y voy a hacer todo lo posible porque ese comienzo no sea simplemente eso, un comienzo, sino que tenga final. Porque como lo dice precisamente también José Alcántara Almanzar en uno de los prólogos de sus libros, aquí en este país han habido muy buenos cuentistas, o han habido muy buenos cuentos,
pero resulta que luego el cuentista, el escritor, no continúa escribiendo, no continúa también estudiando el cuento, porque en mi caso particular yo escribí mi primer cuento, el culpable, sin saber teoría del cuento. Luego que yo comienzo a escribir, entonces yo me voy a los escritos, los apuntes de Juan Bosch sobre el cuento, que son 3 y son muy buenos. Encontré por ahí un libro de Jenny Montero que va para su 2ª edición y también lo tengo ya ahí para brevar de él. José Alcántara Almanza creo que ha escrito algo sobre el cuento, entonces ahora es que estamos estudiando el cuento. Y pretendo seguirlo haciendo y pretendo seguir escribiendo y espero que haya muchas burbujas entre ustedes y esta persona que está aquí. Muchas gracias. Bien, acabamos de escuchar a la cuentista Patricia Báez Martínez, que nos invita a sumergirnos en sus burbujas en el tiempo y sobre todo a acompañarla a ella en este trayecto para que no se quede, como ella bien dice, en un comienzo, apenas en un comienzo, sino que tenga un intermedio, un conflicto, un desarrollo, hasta llegar a un final feliz para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que buenas noches. Una acotación, el libro Burbujas en el Tiempo lo pueden encontrar en Mamey Librería, aquí en la zona colonial, y próximamente en Librería Cuesta. Muchísimas gracias.